En septiembre de 1464 accede al trono Muley Azem tras derrotar a su padre Saad, y a quien previamente había ayudado a deshacerse, no con las mejores formas, del Chiquito, rey anterior. La historia de la taifa granadina es una sucesión de cruentos asesinatos poco ejemplarizantes, y Abul Hassan Ali, que este es su verdadero nombre, no es una excepción en cuanto a crueldad, ambición y falta de escrúpulos. Ha llegado a casarse con la viuda del Chiquito, a quien ha dado muerte con sus propias manos. Parece comprensible que su nueva esposa, Aisha Lahorra, de nombre Fátima en realidad, no le tenga en muy alto aprecio y le niegue habitualmente, según las leyendas, el acceso a sus aposentos. Asimismo, destierra a su padre a Málaga tras arrebatarle el trono. Pero el jalón más reseñable de su carrera de asesino es la matanza de los Abencerrajes. El origen de este baño de sangre comienza cuando un señor de la guerra nazarí, por su cuenta y riesgo, y como era habitual, se le ocurre atacar el castillo de Solera. Es el pretexto que Enrique IV necesita para romper la tregua y atacar la costa malacitana y tomar Fuengirola, para los musulmanes Sohail o Suhail. El rey castellano acepta después una nueva tregua a cambio de recibir de Saad, que aún no ha sido destronado, importantes tributos como reparación de guerra. Para satisfacer las exigencias del impotente, el granadino se ve obligado a deshacerse de buena parte del patrimonio real. Y no solo eso, al agareno no le queda otra que aplicar impuestos desorbitados a los súbditos de su reino, desestabilizando con ello la economía y la vida de los hacendosos granadinos. Y esta vez son los Abencerrajes uno de los grupos sociales más perjudicados por la exacción. Los Abencerrajes son un antiguo clan guerrero de acrisolada tradición militar. Suelen patrullar la fértil vega granadina y las tierras de frontera para garantizar la seguridad del reino. Tienen fama de ser valientes y audaces, y es una fama merecida. Descontentos con la política de Saad, encabezan un movimiento de protesta que cuenta con un amplio apoyo popular. Y las cosas toman un tinte de auténtica revuelta. Los partidarios de la dinastía se ven obligados a solicitar acogida tras los muros del palacio. En la Alhambra, la corte controlada por Muley Azem entra en pánico. Pero el hijo del desnortado rey y verdadero hombre fuerte del reino tiene un plan. Comunica que su padre ha decidido abdicar y convoca a los insurrectos a palacio para ese acto oficial. Los principales caudillos abencerrajes acuden confiados. Les espera la muerte. Son recibidos amablemente por el propio Muley Azem y su hermano, el Zagal, que está al tanto de la situación. De común acuerdo, y con la más que probable aquiescencia del rey, han colocado a la Guardia Real en posiciones estratégicas. Reunidos en el patio de los Leones, les hacen pasar seguidamente a una sala donde debe hacerse el anuncio de la abdicación. Pero allí, los esclavos negros de Saad los apresan, los amordazan y los arrastran hasta la taza de mármol que hay en el centro de la estancia, donde los degüellan tras indignas humillaciones. Con aquella acción, Muley Azem no solo descabeza la flor innata de su ejército, sino que abre una nueva brecha que no tardan en aprovechar los cristianos. Muchos de los abencerrajes huyen al trascender la matanza de los suyos. Unos se dirigen a Málaga y otros a Castilla, donde buscan refugio al amparo del rey Enrique. Aliatar, uno de los nombres a tener en cuenta de cara al futuro, es uno de los exiliados. Allí organizan la resistencia y encuentran en Ismail, príncipe de sangre real, el candidato a rey que necesitan, con el beneplácito del monarca castellano, que naturalmente aprovecha la ocasión para meter cizaña y debilitar el reino nazarí. Granada, una vez más, se encuentra en estado de abierta guerra civil. Y mientras los granadinos se despedazan, las fronteras quedan prácticamente desguarnecidas, y Castilla lo aprovecha. Don Pedro Girón, uno de los nombres más poderosos de Castilla, capitán general de la frontera y maestre de la Orden de Calatrava, organiza un ejército y marcha hacia Archidona. Es un asedio en toda regla, con artillería de grueso calibre.
y aunque Ibrahim, comandante musulmán de la plaza, opone una resistencia encarnizada, la ciudad cae en manos cristianas. Cuando en Granada se conoce la suerte de Archidona, se produce una revuelta de imponentes proporciones contra el viejo Saad. Con el condestable Iranzo llevando sus incursiones hasta la misma Vega de Granada y con Ismail controlando grandes extensiones de la parte occidental del reino, a Saad no le queda otra que exiliarse en Íllora. Con el apoyo del rey de Castilla, Ismael IV es proclamado rey de Granada, pero apenas va a poder sostener el cetro entre sus manos unos cuantos meses. El reino está dislocado por completo. Y si Granada se libra de caer por completo en manos de Castilla, es porque el reino del rey impotente se encuentra casi igual de desquiciado. Los nobles castellanos, con Iranzo y Girón a la cabeza, hacen nulo caso a los pactos de su rey con los musulmanes y saquean la Vega cada vez que les viene en gana. La posición de Ismail ante sus súbditos se deteriora rápidamente y termina siendo expulsado de la ciudad. Por ironía de la historia, termina sustituyendo en Íllora al viejo rey Saad, que vuelve a recuperar el trono de la Alhambra. Pero Muley Hacem, cuyo nivel de escrúpulos ya conocemos, urde un complot con una de las facciones de los Abencerrajes y expulsa a su padre del trono. El viejo Saad es confinado en Málaga y su hermano el Zagal debe huir a Castilla para salvar la vida. La lealtad y la nobleza no son rasgos que distingan a Muley Hacem, que ya es rey de Granada. Como señor indiscutible de los nazaríes, el nuevo rey nombra visir a Abu Kacim Benegas para que dirija los asuntos del reino. Quien había desatado auténticos ríos de sangre por el poder, una vez conseguido, se inhibe de su responsabilidad de forma incomprensible. Prefiere retirarse a los Alixares en compañía de la bella Zoraida, antigua cautiva cristiana que respondía al nombre de Isabel de Solís. Antes abandona a Aisha la Ola. Sin embargo, para Granada se inicia una época de prosperidad y sosiego político. La autoridad de Muley Hacem no se discute y eso ayuda a que la economía se recupere. El flujo comercial del puerto de Málaga se intensifica y el dinero corre entre la población. El Tesoro Real también se ve beneficiado. Todo parece ir bien. Además, en Castilla el desorden es total. La muerte de Enrique IV en diciembre de 1474 viene a acentuar, más si cabe, la profunda crisis que vive el reino cristiano, que se precipita en una sangrienta guerra civil. Partidarios de la Beltraneja y de Isabel se baten por las estepas y ciudades castellanas. Muley Hacem es feliz. Granada presenta por aquellos días la fisonomía de una bulliciosa y gran urbe musulmana. Es, en realidad, el conjunto de dos ciudades, Medina Alhambra y Medina Garnata, y dos alcazabas, Alcazaba Kadima y Alcazaba Jidid, junto con un conglomerado de barrios y arrabales de callejuelas estrechas y umbrías, mezquitas, alhóndigas y cármenes, mercadillos de artesanos y campesinos que combinan la vida urbana y la rural, y la magnífica y fértil vega que nutre a los granadinos de productos frescos. Pero la felicidad no puede ser eterna. En 1479, los reinos de Castilla y Aragón se unen al heredar Fernando, esposo de Isabel de Castilla, el cetro del rey Juan II. Negros nubarrones se ciernen sobre el reino nazarí.